lado izquierdo del dolor, y lo que hace inmediatamente es realizar un TAC abdominal. El TAC confirma el diagnóstico. Tenemos consensuado con los radiólogos, lógicamente, que nos indique el grado y qué afectación para poder clasificarlo bien. Y una vez que es grado 1 y grado 2, y luego si queréis se puede discutir lo del grado 2, pues si cumplen estos criterios de inclusión que hemos hablado, evidentemente pasarían al tratamiento ambulatorio, que ahora vamos a comentar también, y serían dados de altas del servicio de urgencias. Lo único paso es el comunicarlo a los cirujanos y llegar al consenso de que efectivamente es así, y se daría de alta desde el primer proceso de urgencias con una cita en cirugía muy precozmente. Si no cumplen estos criterios, pues pasan claramente a citas. ¿En qué basamos el tratamiento? El tratamiento es un tratamiento de duración de 10 días con tratamiento antibiótico, en nuestro caso las lecciones de ciprofloxacina y de metronidazol asociados cada 12 y cada 8 horas. Les indicamos a los pacientes que estén durante 3 días con una dieta líquida, y pasado ese periodo les indicamos una dieta por residuos y luego ya una dieta licuación, y le acompañamos y le damos desde el mismo momento de urgencias una cita en consultas externas al cuarto día, el séptimo día. Al cuarto día le acompaña una analítica que se realiza en el centro de salud a primera hora de la mañana, y que nosotros cuando vemos en consulta pues bien, nos sirve para seguir viendo que el paciente evoluciona bien, que sigue estando clasificado en este periodo y que no hace falta realizar el ingreso. Si cuando el paciente al cuarto día llega, el dolor es más intenso o no le gusta la exploración o la analítica está mal, reevaluamos con una nueva prueba de imagen o para mantener el tratamiento ambulatorio. Por el contrario, si los hallazgos radiológicos cambian, pues ya el ingreso. Que no, se cita al séptimo día y repetimos el proceso. Bueno, evidentemente si no mejora, pues lo inscribimos en el protocolo y lo ingresamos. Esto simplemente es para indicaros que existen una serie incluso de papeles formales en el que una vez que al paciente se le explica todo el proceso en el área de urgencias, se le da el diagnóstico, se le explica con dibujos qué es lo que tiene, el motivo de por qué va a ser dado de alta y control. Lo que sí que hay que insistir mucho es que se van a casa, pero se van a casa bajo control estricto de vigilancia médica, y que a la mínima deben de volver al hospital, evidentemente. Siempre al principio da mucho miedo, porque puedes tener complicaciones, pero si los seleccionas y los sigues a los pacientes, pues yo creo que el protocolo es bastante válido. Se les da igualmente hojas de tratamiento con el fecha de inicio, lo que deben de seguir, lo que deben de seguir, tanto en los primeros 4 días como en los siguientes, y se le da la dieta que debe de llevar a partir del cuarto día. Por supuesto, si el paciente después de los 10 días no ha habido ninguna complicación y ha evolucionado bien, tendrá una cita al mes con una colonoscopia obligada, porque aunque tenga diverticulitis no se excluye que no tengan otros procesos, como puede ser un cáncer de colon, eso que ocurre en un determinado proceso. En nuestra serie son 30 pacientes, como hemos comentado, una edad media de 53 años. Aquí, sin embargo, tenemos más varones que mujeres, y los 30 eran diverticulitis grave de todos presentaron dolor abdominal, leucocitosis y, pues, bueno, fundamentalmente dolor abdominal y algunos leucocitosis, otros que no. Bueno, todo esto efectivamente está muy bien y parece que tiene dos claras aplicaciones. Una es, yo creo, fundamentalmente el mejorar la calidad del paciente durante el proceso. Yo creo que es donde nos debemos de quedar. Muchas veces si haces ingresos hospitalarios en circunstancias que efectivamente deben ser manejadas con comodidad para el paciente y para la familia, y luego tiene una clara implicación, y es una implicación económica de ocupación de camas y de costes hospitalarios. Nosotros, para hacer este estudio, como en todas partes, hemos utilizado las clasificaciones del grupo relacionado con el diagnóstico, la CRB, y analizando los costes por proceso. Pues bueno, ahí viene especificado cada cosa que se hace, lo que vale, pero en definitiva lo que daros que por paciente un ingreso
eso viene alrededor, los costos no, alrededor de los 1.600 euros, mientras que ambulatoriamente, arriba abajo, puede ser alrededor de los 300 euros. Y si analizamos todo esto multiplicado por 35, pues el coste por 35 pacientes hubiéramos gastado alrededor de los 55.000 euros, mientras que hubieran sido 10.000 o 11.000 en el coste anterior. Resumiendo, hemos conseguido reducir, pues si hubieran ingresado los 35 a 10 días, porque claro la cantidad de días que hubiéramos ocupado. Hemos reducido la estancia global aproximadamente en 280 días, hemos reducido el coste por paciente de los 1.200, globalmente alrededor de los 35.000 euros, un 65%. Esto a lo mejor llama la atención, porque evidentemente en un hospital en el que estoy yo, además es de gestión privada, pues estos aspectos son realmente interesantes. Hemos conseguido, por lo tanto, como conclusión, reducir el gasto hospitalario. Hemos mejorado la calidad de vida de los pacientes y mejorado la disponibilidad. Cuando hablas con los familiares y los pacientes, y eso es una de las cosas que más satisfacción da, pues es comprobar que se puede perfectamente manejar con un buen criterio de selección y estando muy encima este tipo de tratos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar. La verdad que en estos momentos de crisis, ¿no?, parece que es muy importante que consigamos ahorrar y manejarnos, ¿no? Las 3 primeras charlas van de tratamientos ambulatorios. Ha salido así. Este es otro más, otra patología que también habitualmente, y aquí pues el doctor Pedro García del Hospital de la Ribera, jefe de servicio de urgencias, nos plantea otra patología que también podemos manejar de manera ambulatoria. Este es el tromboembolismo pulmonar. Bueno, lo dejo con Pedro. Buenos días. Lo primero es dar gracias a la organización por estar aquí con vosotros. Lo segundo es darle gracias a la ponencia, a los moderadores, porque el poco tiempo que nos ha dado pues nos permite a los que estamos sentados, si la exposición es mala, que se acabe y que se alargue, y si es buena, pues dejarnos todo. Felicitar a mis predecesoras porque la verdad es que me han dejado el trabajo más fácil de lo que yo me esperaba. La verdad es que cuando me propusieron el tema, yo dije, joder, me han dado 10 minutos y me sobran 9. Manejo ambulatorio de tromboembolismo pulmonar, ¿es posible? Y digo, pues no, no es posible. Porque de hecho, cuando tú te revisas la bibliografía, pues dices, la tercera causa de muerte en hospitales. La incidencia sí, es baja, pero se mueren muchos. Encima, si no los tratas, la mortalidad aumenta. Y luego, pues, joder, si la mayoría de TEP se diagnostican en autopsias, la charla está facilona. Cuando me hice la revisión bibliográfica dije, bueno, vamos a ver qué pasa en el hospital realmente, ¿no? Porque aquí me han dado una charla que ya de por sí está muerta. Analizamos los casos que había habido en el hospital, que habían sido diagnosticados desde urgencias con el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar durante el 2010. Nos encontramos que realmente la incidencia era escasa. Sin embargo, doblaba lo que nos encontramos en las revisiones bibliográficas. Teníamos una incidencia de 20 casos por cada 100.000 habitantes. En contra de mis predecesoras, que eran chicas, aquí estábamos 50-50, es decir, tan malos éramos los hombres como las mujeres. La edad media, sí que hay que estar de acuerdo con la bibliografía, que es una edad media elevada. ¿Qué es lo que ocurría con estos pacientes cuando llegaban a urgencias? Pues eran valorados. Nosotros tenemos un sistema de clasificación de Manchester, como supongo que el resto de hospitales, y vemos que un porcentaje muy elevado se le da una prioridad 4. La mortalidad en vez de seguimiento fue escasa, en contra de lo que nosotros nos esperábamos, con un 6%. Y luego la estancia media hospitalaria, que en un principio decía patología grave, tratamiento, esto va a ocupar muchas camas o muchos días. Te das cuenta que sí, que tenía una media estancia de 6,47 días, con una desviación de 4,83 días, y revisando y buscando un poquito más, el 25% de los pacientes que habían sido ingresados habían sido dados de alta en menos de 48 horas, con lo cual ya empiezan a surgir dudas. Con respecto a los factores de riesgo, antecedentes cardiovasculares, lesión traumática, sobre todo de huesos largos, uso de anticonceptivos, edad mayor de 40 años, inmovilizaciones, neoplasias, estados de hipercoagulabilidad, accidentes cerebrovasculares, parto puerperio, antecedentes de TEP, cirugía ortopédica. Y bueno, ya tengo algo que en lo que yo puedo sacar estrellas y a lo mejor luego puedo aplicar
en todo el protocolo o el inicio de un protocolo. En nuestra serie, pues un 20% tenían antecedentes de neoplasias, un 18% ya habían padecido algún tipo de enfermedad tromboembólica, un 14% tenían patología cardiovascular, un 8% había sido intervenido la semana antes por el tema de inmovilización, un 6% tenía alteraciones de la coagulación y tan solamente un 2% eran menores de 40 años. Y de este 2% además tenían antecedentes de coagulopatías. Los síntomas: disnea, dolor torácico, tos, dolor a nivel de piernas como sospecha previa de padecer una TVP, sudoración, ansiedad, hemoptisis. Había gran variabilidad en el motivo de consulta o en el motivo de asistencia. Nosotros, ¿qué es lo que vimos? Que la duración media de la clínica era de 3,67 días. La disnea era el síntoma mayoritario por el cual consultaban, dolor torácico, síncope, y luego habían otra serie de motivos de consulta, mareos, hemoptisis, malestar, pero que eran minoritarios. Los signos de TED: taquipnea, taquicardia, aumento del segundo tono muscular, pulmonar, estertores pulmonares, febrícula, signos de TVP. Es decir, recopilamos una serie de información que decimos que realmente es posible manejar esta patología, ni siquiera ya en el hospital, sino de manera ambulatoria, que nosotros pudiésemos hacernos cargo desde la atención primaria y luego desde otra serie de unidades. Es el caso de la UHD. Y nos planteaba la serie de dudas. Pues bueno, si nosotros tenemos la sospecha clínica, si tenemos un cuadro clínico compatible, si hay una serie de factores de riesgo y podemos realizar un cálculo de probabilidades, nos puede ayudar al manejo de esta patología. Y no es que no solamente podamos disminuir el número de estancia de días, sino que inclusive podríamos ahorrar el enviar al paciente a un sistema hospitalario. ¿Qué es lo que vimos en nuestra serie? Que un 25% de los pacientes que habíamos visto en urgencias habían pasado antes por lo que era la asistencia primaria, o bien por los centros de salud o por bien los centros de salud integral. Nosotros tenemos un sistema de urgencias extrahospitalario en los cuales tenemos una serie de centros que disponen de un sistema de radiología no permanente y un sistema de analítica seca, con lo cual podemos hacer un poquito más de hincapié a la hora del diagnóstico. Y además de todos estos pacientes que habían venido de atención primaria, un 50% ya venían con un diagnóstico de presunción de tromboembolismo pulmonar. Sí que es verdad que nos llamó la atención un poco la infravaloración, o por otro lado las características del paciente pues que permitían el traslado en una serie de condiciones en las cuales pues, bueno, uno piensa en el TED y automáticamente piensa SAMU y hospital. Importantísimo, la elaboración y el uso de protocolos. El más estandarizado es el protocolo de Wells. Hay varios, está el de Ginebra modificado, en los cuales nos van a dar una serie de probabilidades y una serie de puntuaciones que nos va a estandarizar el riesgo del tromboembolismo pulmonar. Y mediante esta serie de protocolos nosotros ya podemos variar nuestras conductas. El tema del dímero D. El dímero D tenemos que conocer todos que es muy poco específico, sensible pero muy poco específico, y luego que la positividad o negatividad del dímero D, si no va acompañada de una clínica, no excluye o nos afirma en el tema del tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿es necesario? ¿No es necesario? Actualmente no están estandarizados y no son especialmente baratos. Existen test de determinación rápida de dímero D, los cuales se pueden hacer uso lo que es en el tema de la atención primaria. De los pacientes que nosotros habíamos visto, un 34% tenía una TVP. De ellos, el 100% tenía un dímero D positivo. Y al 96% se les realizó una angiotac y tan solamente un 4% por el tema de insuficiencia renal se les realizó una gammagrafía de perfusión. En la actitud terapéutica, ¿qué es lo que debemos de hacer o cómo debemos de manejar? Pues iniciar un tratamiento. Aparte de la toma de constantes, canalización de una vía, realización de electro, el uso de heparinas, analgesias o el uso de anticoagulantes y tratamiento sobre todo de las complicaciones. En nuestra serie tan solamente un 14% se había administrado algún tipo de tratamiento en lo que era en el uso extrahospitalario, en el uso ambulatorio. No se habían utilizado ningún tipo de anticoagulante o heparinas y sobre todo pues tampoco ni siquiera habíamos tenido la consideración en ocasiones de administrar cualquier analgesia. El uso de heparina o de anticoagulantes pues es primordial
Está estandarizado las heparinas de bajo peso molecular por su fácil utilización y sus escasas complicaciones. La heparina sódica la estamos dejando a un lado por las complicaciones y el estrecho control de seguimiento que necesitan estos tipos de pacientes. Hay protocolos con la utilización de fondaparinus, inhibidores directos de la trombina, tratamiento o fibrinolisis. Ahora tenemos el rivaroxaban y el dabigatran, pues que están ahí entrando fuerte y que lo que está claro es que probablemente será en el futuro. Los pronósticos, criterios hemodinámicos. Vemos que de todos estos pacientes, el 6% que teníamos en nuestra serie, de ese 6%, un 50% cuando fueron manejados desde atención primaria, ya tenían marcadores de los que iban a ser un poco la evolución del paciente. Estaban chocados y ya predisponía un poco a ver qué era lo que le iba a pasar. Tenemos otra serie de marcadores de disfunción de ventricular derecha, ecocardiografía, TAC, marcadores analíticos, signos clínicos como ingurgitación yugular. Todo ello nos va a dar un pronóstico del manejo y posibilidad de uso posterior de estos pacientes a nivel ambulatorio. En los pacientes nuestros, todos en atención primaria y en el hospital se les habían realizado las exploraciones que nos marca la bibliografía. Llamaba la atención que un 32% tenían afectación de enzimas miocárdicos, los cuales era un mal pronóstico. Un 4% del total tenían una situación de inestabilidad hemodinámica. Un 12% tenían alteraciones electrocardiográficas y tan solamente en un 4% de la serie había una afectación o determinadas características radiológicas que nos pueden hacer sospechar o confirmar en nuestro pronóstico diagnóstico del TEP. Después de todo esto, ¿qué es lo que ha surgido? Pues dar nuevamente gracias a la organización, y ya se ha visto con anterioridad, que nos hemos puesto a trabajar en elaborar un protocolo de uso y manejo de esta patología, no solamente a nivel hospitalario, sino a nivel también extrahospitalario, por lo que comentaba con anterioridad. Existe en ocasiones mucha demora en la atención, sobre todo por la evolución de la clínica. Habían pacientes que eran los mínimos, pero que la clínica lleva 20 días de evolución, con lo cual estos tipos de pacientes pues, podrían ser subsidiarios de uso y de manejo extrahospitalario. Para confirmación de ello podemos hacernos el tema de realizar TACs ambulatorios o realizar analíticas que se pueden retrasar en el tiempo. Entonces vemos que es una patología que realmente se puede manejar y debemos de manejarla en ocasiones a nivel extrahospitalario. La incidencia es escasa y la mortalidad, por contra de lo que nos dice la bibliografía, no es tan clara como la que nos demuestran las series. Desde aquí, pues eso, daros nuevamente las gracias, el reforzar la unión que tiene que haber entre hospitalaria y extrahospitalaria. Si necesitáis cualquier tipo de explicación o de ampliación, pues me dejo mi correo por si os queréis poner en contacto conmigo. Los gerentes estarán encantados porque vamos a dejar ingresar a todo el mundo ahora mismo. Bueno, ahora Fernando pertenece a Radiología Intervencionista del Hospital General de Alicante. Pocas veces lo necesitamos, pero cuando lo necesitamos es muy urgente. Y entonces, pues bueno, nos va a hacer una presentación de en qué cosas nos puede ayudar y cómo lo hace. Me piden que me acerque al micrófono. Antes de empezar, os ruego que intentéis, si no tenéis urgencia miccional o urgencia gastrointestinal, de acuerdo, que cuando termine el ponente para poder salir un poco por deferencia, y luego cuando estemos esperando lo que es fuera, intentemos no hablar lo que es el pasillo porque se oye, de acuerdo, lo que es bastante y le retumba un poco lo que es al ponente y le hace lo que es eco. De acuerdo, que estemos con un tono de voz un pelín más bajo cuando estemos en espera. Fernando. En primer lugar, agradecer la invitación. Bueno, este un poco escrito y he buscado por ahí, de lo más serio que he encontrado pues han sido estos principios que publican la Sociedad Británica de Radiología sobre qué es lo que debería de incluir un buen servicio que preste atención de radiología de las 24 horas. Entre muchas cosas pues habla de medios técnicos, humanos, centralidad de los servicios, flujo de pacientes y marca unas pautas de claramente cuándo está indicado por procedimientos intervencionistas y luego una cartera de servicios que en principio deberíamos incluir todos los que nos dedicamos a hacer esto. En cuanto a las situaciones en las cuales está claramente indicada un procedimiento por nuestra parte, fundamentalmente
realmente, vamos, el origen de nuestras guardias y de todo esto es la embolización de hemorragias. Luego también el tratamiento de las aneurismas de agua torácica, las disecciones traumáticas, las complicaciones de las disecciones tipo B y, bueno, rupturas de aneurismas periféricos que al cabo esto se transforma en la embolización de una hemorragia. La isquemia aguda, ya sea periférica o visceral, y luego el manejo de sepsis de cualquier origen, ¿no? Ya sea de la vía urinaria, de la vía biliar o de presencia de colecciones a nivel abdominal o torácico. El paciente ocurrido en el stent de colon, ya sea con una finalidad paliativa o previa a la cirugía, y en el manejo de la hemorragia subaracnoidea. Esto es una publicación de 2008, habla de posibles indicaciones en el futuro, que las incluye el manejo de la rotura del aneurisma abdominal y del hígado. Bueno, por todos es bien sabido que hoy en día en nuestro país pues esto es una utopía, ¿no? Porque tanto este público como la subaracnoidea y estos dos sin ninguna duda pues en muy pocos hospitales de España están hoy en día implementados. ¿Se oye en el fondo? No. Vale. A ver, este micrófono este mejor, ¿no? Bueno, desde un punto de vista didáctico dividimos los procedimientos en diagnóstico de intervención neurovascular y diagnóstico de intervención neurovascular. Desde el punto de vista del diagnóstico vascular, la realidad es que la interpretación de las pruebas no invasivas, que fundamentalmente en urgencias es la ecografía y el angiotac, lo suelen realizar nuestros compañeros de urgencias y nosotros no nos dedicamos a ello. Y desde el punto de vista de la arteriografía diagnóstica, hoy en día se hace muy poca arteriografía diagnóstica, ya que la indicación Princeps, que es la hemorragia, está demostrado que el angiotac tiene muchísima más sensibilidad para realizar el diagnóstico de sangrado agudo. En cuanto al intervencionismo vascular sobre la arteria, está claro que, como he dicho, la indicación principal es la embolización de hemorragias, el manejo de la isquemia arterial aguda y luego la ruptura aórtica y el manejo de las complicaciones, las disecciones de tipo B. Bueno, sobre la vena, una cosa para la que nos llama mucho es para la inserción de filtros de vena cava inferior. Con respecto a la trombectomía y a la trombolisis en trombosis masivas iliofemorales, puedes decir que inicialmente se tratan todos como anticoagulación y que ya en casos a la desesperada pues nos pueden pedir ayuda. Hacemos muy pocos de estos. El acceso vascular para hemodiálisis nosotros no lo hacemos de urgencia. El rescate de las fístulas se puede hacer en el momento agudo o la realidad es que una fístula se puede retirar a las 24 para que no haya puede estar trombosada. Y con respecto a la inserción de catéteres, la realidad es que no nos suelen llamar para ponerlos, solo en situaciones en las que ellos tienen problemas, obesidades extremas, alteraciones de la coagulación, pero vamos, algo para lo que normalmente no solemos ir. Y en el CIPS, en la hemorragia digestiva alta por varices esofágicas, también es una exploración que no solemos hacer de urgencias. Normalmente están centralizados en el hospital de Alicante, los reciben ellos, les suelen poner el balón de doble luz y nosotros pues lo hacemos en cuanto estamos operativos. ¿Cuándo estamos operativos para hacer esto? Pues de lunes a viernes por la mañana. Es un procedimiento muy complejo y de guardia estamos un enfermero y un médico y es algo que no podemos asumir desgraciadamente. Bueno, y con respecto al intervencionismo no vascular, salvando el gasto intestinal, que es la colocación de la endoprótesis de colon, que ya os digo que hemos dejado de hacerlo tanto desde el punto de vista urgente como programado, porque creemos que un endoscopista lo hace muchísimo más rápido, muchísimo mejor, irradia menos al paciente y al personal sanitario, pues el drenaje de los accesos o de cualquier foco séptico, no es, la indicación no es un acceso, sino es un paciente séptico. ¿En qué contexto clínico nos manejamos? Pues lo he dicho, son pacientes sépticos, pacientes de insomnio hemorrágico, pacientes que tienen una clínica de isquemia arterial, ya sea periférica o visceral. Y en cuanto al otro, lo pongo por lo del filtro de cava. Es algo que nos piden con relativa frecuencia. Paciente que tiene una trombosis en miembros inferiores y que por cualquier motivo está contraindicada la anticoagulación y nos piden colocar un físio de vena. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos una cabografía que nos delimita las renales y por debajo de las mismas colocamos el filtro de vena. Esto es un ejemplo de cómo hacemos la nefrostomía. Pongo el ejemplo de la nefrostomía, pero lo que es la vía urinaria podría ser una colección abdominal, una vía biliar, cualquier cosa, ¿no?
Nos guiamos normalmente con la ecografía, si no podemos con la ecografía nos guiamos con el TAC, hacemos una técnica de Seldinger, dibujamos la guía que queremos llenar, sobre ella deslizamos una guía y ya sobre esa guía colocamos el catéter. Una indicación por la que nosotros vamos con relativa frecuencia al hospital y que no está en la guía inglesa, pues es la insuficiencia renal obstructiva. Nos parece una desgracia que un paciente tenga que colocar un tubo en la ingle de casi medio centímetro y llevarlo a una máquina 4 horas, cuando en realidad lo que necesita es que alguien lo lleve. O sea que para eso sí que solemos ir. Esto es la radiografía de Cor, un chico que se le había luxado, ya se le había reducido la luxación, vemos el gran edema de partes blandas que presentaba, y esto es un registro de una ecografía Doppler tomada a este nivel, en el que, sin saber mucho de todo esto, pues vemos que el espectro no tiene nada que ver con este registro, con un par de estratos que estaba tomado. Nos pidieron la arteriografía, en la que se veía una oclusión a nivel de la humeral con una recanalización distal, y ahora pues el espectro normal estaba tomado a este nivel y el espectro patológico a este paciente, el cirujano decidió llevarlo directamente a quirófano para realizar un. Bueno, pero como os he dicho, el origen de nuestras guardias y lo que sigue siendo el gran caballo de batalla en la urgencia pues es la embolización de hemorragias. Normalmente son pacientes que han recibido múltiples concentrados de hematíes, hipotensos, que necesitan aminas para mantener las tensiones, o sea, pacientes que vienen muy fastidiados. No tengo razón aquí. Sí. Bueno, esto es una cosa típica, que los vídeos no funcionen. Bueno, no pasa nada. Abajo. Sí, bueno, no pasa nada, nos saltamos el vídeo. Era un ejemplo demostrativo de cómo se veía una extravasación de contraste masivo. Me paso a este otro ejemplo. Bueno, normalmente nosotros para hacer la arteriografía utilizamos el área de acceso femoral por comodidad. ¿Y cómo trabajamos? ¿Cuál es nuestro modo de trabajo? Pues vamos desde el vaso grande al vaso pequeño. Esto es una arteriografía con la inyección de contraste realizada desde aquí, desde la arteria humeral. Vemos aquí la caja torácica, se intuye aquí el número, tiene una sustracción digital, por eso os cuesta más verlo todo. Y en el que veíamos aquí ya un pequeño foco de extravasación de contraste. Muchas veces pues, sabemos que viene por aquí, pero no sabemos exactamente de qué vaso viene. Entonces lo que hacemos es aproximar el catéter hacia el punto verde. Vemos que aquí no se visualiza la extravasación de contraste, nos vamos a la otra rama, que la visualizamos, selectivamente la canalizamos y en este caso pues pusimos una espiral metálica para tapar la hemorragia. En el control posterior vemos que ya no se visualiza la extravasación de contraste y que refluye a vasos que antes no veíamos. Esto es otro caso, esto corresponde a una radiografía de una femoral, femoral común, femoral profunda y femoral superficial. A este paciente se le había sometido a una prueba de hemodinamia y lo que tenía era un pseudoaneurisma que dependía de la arteria femoral común y que en este caso tratamos como una endoprótesis cubierta tapando el agujero que se había producido. Esto representa lo mismo que antes, sino que visto por ecografía, arteria femoral, pseudoaneurisma. El pseudoaneurisma realmente es todo esto, está parcialmente trombosado, tiene esta luz permeable y en este caso, cuando la morfología y el tamaño del pseudoaneurisma lo permite, pues preferimos trombosarlos con trombina. Y pinchamos con una aguja aquí y en tiempo real vemos cómo se va formando el tronco, siempre visualizando la permeabilidad de la arteria. Este es un corte de TAC a nivel térmico de un precipitado en el que se ve la diástasis pública que presentaba y la extravasación de contraste. Lo pasamos a la sala, le hicimos una arteriografía desde la ilíaca
de la ilíaca común, en el que se veían múltiples focos de sangrado dependientes de la ilíaca interna, y aquí se veía un chorrito que corresponde a una extravasación de contraste que dependía de la arteria circunfleja medial. Selectivamente la canalizamos. Esto corresponde a la ilíaca del otro lado del mismo paciente, en el que igualmente se visualizan múltiples focos de sangrado, y este paciente lo tratamos. Este es el control posterior, en el que le pusimos aquí una espira metálica tapando la circunfleja, y las dos ilíacas se las embozamos, nunca mejor dicho, con espongostán. El espongostán es un material embolizante que es reabsorbible, y a los 7 días la arteria vuelve a estar permeable, ha cesado la nosa. Normalmente esta gente nunca vuelve a sangrar. Esto corresponde a una misma arteria, a una ilíaca interna, y esta es una uterina. Era un posparto inmediato y un desgarro de una cervicovaginal. Os aseguro que esta es de las situaciones más dramáticas que vivimos en la sala. En este caso cerramos la cervicovaginal también con una espina metálica, y en el control vemos que ya no hay esto. Este es un TAC que la negociación fue directamente con un médico de urgencias, con Antonio Botella, que no está aquí. Era una paciente que había acudido a urgencias por una lumbalgia, y en el momento de ser dada de alta se chocó. En la TAC se veía a nivel de los polos inferiores renal el gran hematoma retroperitoneal que presentaba, y la extravasación de contraste. Le hicimos una arteriografía renal con el catéter de la renal. Ya se visualizaba el chorro, nos acercamos lo más distal que podemos, le colocamos una espina metálica, y hemorragia cesada y vascularización renal fundamentalmente preservada. Esto era un chico que vino en muy mala situación desde el hospital. Veis como que venía entubado, venía quejado de una hemoptisis masiva, y en la arteriografía bronquial se veía este gran ovillo vascular que embolizamos en este caso con bolitas de plástico. Son bolas de polivinilo de alcohol, pero que son muy efectivas en estos casos. Este mismo chico a los 15 días volvió a hacer una hemoptisis masiva. La arteria bronquial la habíamos embolizado, seguía estando cerrada, pero desde la arteria mamaria interna tenía esta angiogénesis espectacular, que esto correspondía a una tuberculosis. La verdad es que ninguna patología, yo creo, que tiene tal capacidad de angiogénesis como una tuberculosis. Esto es el control posterior, también lo embolizamos con partículas. Bueno, este es el último caso que os quiero enseñar. Es una portografía realizada durante la implantación de un TIPS. Entramos con una vena por vía yugular, realizamos una suprapática, comunicamos con la porta, y al realizar la portografía pues vemos este gran amasijo de venas varicosas que tenía el paciente. Este paciente llevaba ingresado en el hospital 48 horas, conteniendo la hemorragia con la sonda de doble balón. Y nada, esto ya os he dicho que no lo hacemos de urgencia, pero intentamos hacerlo de lunes a viernes. Ingreso un domingo, esto es una urgencia vital, hay que hacerlo rápidamente, pues el lunes, en cuanto podemos. Y nada, y en el control posterior vemos como hemos dado ya el TIPS y hemos embolizado las hemorragias, las varices. Y bueno, eso es todo. Lo único decir que como reflexión, creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo por implementar las 24 horas del día, técnicas cuyo beneficio está claramente demostrado, y que hoy en día en España, pues, el ejemplo claro de la paciente catalana, que no es que tardasen 24 horas en hacer una angiografía cerebral, sino que no se le hicieron ni en 72 horas. Muchas gracias.